Buenos días compañeros y profesores, somos el grupo número 8 conformado por Mariano Barnechea, Joaquín Caro, Benjamín Díaz y yo, Cristian Chacón, y en la siguiente presentación, la cual se basa en el paper Desarrollo del aparato urinario, se abordarán algunos aspectos relativos a los cambios funcionales, morfológicos y posicionales que experimentan el riñón, la vejiga y la uretra, entre otras estructuras relevantes de este sistema durante su desarrollo, así como también describir el efecto e importancia de algunos genes y factores de crecimiento, quienes son los principales encargados de orquestar el correcto desarrollo de los distintos componentes de este sistema imprescindible para la vida de un ser humano. Durante el periodo somítico, el mesoderma diferencia tres regiones: el mesoderma somítico, el mesoderma intermedio y el mesoderma lateral. El mesoderma intermedio es segmentado en la región cervical, mientras que en las zonas torácicas y lumbar forma una masa compacta llamada cordón nefrogénico. La embriogénesis humana renal se caracteriza por la aparición de tres riñones sucesivos: el pronefros, el mesonefros y el metanefros, los cuales se van a originar en diferentes regiones del embrión y son progresivamente más desarrollados. Comenzamos entonces con el pronefros, que es el riñón más primitivo, siendo totalmente vestigial en el ser humano, es decir, no es funcional. Al ser el primer riñón en aparecer y por su posición cefálica, se le denomina riñón cefálico. Durante el periodo somítico, el mesoderma intermedio de la región cervical diferencia de cefalocaudal 7 a 10 pares de túbulos uriníferos transversales al eje del cuerpo embrionario. Cada uno comunica con el celoma por un lado y por el otro se fusiona con el túbulo más caudal, originando así entre todos el uréter primitivo o conducto pronéfrico, el cual crece hacia caudal desembocando finalmente en la cloaca. Paralelamente, en cada segmento corporal se constituye un par de glomérulos vasculares que se relacionan con el túbulo urinífero del pronefros. Por lo tanto, a finales de la cuarta semana, el sistema pronéfrico ha involucionado, a excepción del conducto pronéfrico. Continuamos ahora con el mesonefros, que es el segundo riñón en formarse, desarrollándose alrededor de la quinta semana, de modo que será más grande y más evolucionado. Por su ubicación más caudal, también recibe el nombre de riñón medio. A medida que el sistema pronéfrico involuciona, comienzan a aparecer los primeros túbulos uriníferos mesonéfricos en el mesoderma intermedio torácico y lumbar, inducido por el conducto pronéfrico. Estos son más largos que los tubos pronéfricos. Cada túbulo dispuesto transversalmente se alarga y toma forma de S, quedando asociado por su extremo medial a un glomérulo y lateralmente al conducto colector pronéfrico, que ahora pasa a llamarse conducto mesonéfrico. La diferenciación de los túbulos progresa hacia caudal, desarrollándose un total de 40 túbulos aproximadamente, 4 por segmento corporal. A mediados del segundo mes, el mesonefro es un órgano voluminoso ubicado a cada lado de la línea media. Sobresale en el celoma desde la pared abdominal posterior, formando junto al esbozo gonadal la cresta urogenital, la que está unida a la pared posterior por el meso urogenital. A medida que la diferenciación de los túbulos mesonéfricos avanza hacia caudal, los túbulos más cefálicos van involucionando y a fines del segundo mes la mayor parte ha desaparecido junto a los glomérulos. Algunos túbulos uriníferos persisten formando estructuras de diferente relevancia. En hombres, los más craneales originarán los conos eferentes del epidídimo y los más caudales al paradídimo, mientras que en mujeres los más craneales constituyen el epóforo y los caudales al paraóforo. Por su parte, el conducto mesonéfrico persiste en hombres formando así el resto del epidídimo, el conducto deferente, la vesícula seminal y el conducto eyaculador, mientras que en la mujer desaparece dejando algunos restos como los quistes parametriales. El metanefros corresponde al riñón definitivo de la especie humana. Se origina más caudalmente y más tardíamente que el pronefros y el mesonefros. Aparece en la quinta semana y aproximadamente en la 12ª semana ya es funcional. Su formación comienza producto de la regresión del sistema mesonéfrico, a partir de dos esbozos: la yema ureteral o divertículo ureteral, que nace de una vaginación del conducto mesonéfrico y origina el sistema colector renal, lo que sería la estructura en amarillo, más cercano a la cloaca, la imagen A y B. Y la otra estructura es el blastema metanéfrico o metanefrógeno, que deriva de la parte caudal del cordón nefrogénico. Este corresponde al mesodermo intermedio, lumbo-sacral, y va a originar al sistema excretor renal, lo que vendría a ser la estructura más oscura, muy asociada a la yema ureteral, y en la imagen B se ven ambas estructuras, yema y blastema, más evolucionadas respecto de A. Respecto al desarrollo de la yema ureteral, esta nace como una vaginación de la pared del conducto mesonéfrico, cerca de su desembocadura en la cloaca. Después crece en dirección torsocraneal, introduciéndose en el tejido mesenquimático el blastema metanéfrico, el que forma una caperuza moldeada sobre su extremo distal. En su evolución posterior, la región proximal de la yema origina el uréter primitivo, en tanto que su extremo distal se dilata y constituye la pelvis renal primitiva, la que se divide en 2 a 4 ramas correspondientes a los cálices mayores. Estos se continúan dividiendo dicotómicamente, originando los tubos colectores secundarios o segunda generación, los cuales se seguirán dividiendo hasta completar 14 a 15 generaciones de ramificaciones de estos tubos colectores. Mientras ocurren las ramificaciones de dichos tubos secundarios, se alargan e incorporan en su pared a la tercera y cuarta generación de túbulos, lo cual determina la formación de los cálices menores. Todos los colectores, más el cáliz menor al que convergen, terminarán formando una pirámide renal en el riñón adulto. Así, en resumen,
La yema ureteral en el futuro dará origen al uréter, a la pelvis renal, cálices mayores, menores y entre 1 a 3 millones de túbulos colectores. Entonces, respecto al desarrollo del blastema metanéfrico, a medida que la yema ureteral se divide, el blastema metanéfrico va proliferando paralelamente, formando en el extremo distal de los colectores en desarrollo un casquete de tejido metanéfrico. Cabe aclarar que las imágenes presentadas a la derecha son una ampliación del recuadro amarillo y el desarrollo de estas sigue el orden de acuerdo a los números señalados. Entonces se conforman vesículas metanéfricas pequeñas, como se ve en la imagen 1, que al alargarse van a originar túbulos de pequeño calibre con forma de S, o lo que podemos llamar en la imagen 2 los túbulos metanéfricos, a partir de los cuales se van a formar los nefrones. Así, estos túbulos se alargan y diferencian desde la cápsula de Bowman hacia los colectores, constituyendo las diferentes porciones del nefrón definitivo, como túbulo contorneado proximal, asa de Henle y túbulo contorneado distal, que es esta transición que se ve desde la imagen número 3 hacia la 4, que se parece más al nefrón definitivo. Cabe destacar también que la función renal, es decir, el momento en que se empieza a producir la orina, se alcanzaba en la semana número 15, y la orina producida va a ser evacuada hacia la cavidad amniótica, donde se mezcla con el líquido amniótico, que va a ser deglutido por el feto. Así, el riñón termina de formarse en el 6º mes de gestación, aproximadamente. Ahora bien, con el riñón desarrollado, cabe destacar que a medida que éste se desarrollaba en cuanto a estructura, también variaba su posición dentro del cuerpo del embrión. Entonces, inicialmente comenzaba en la región lumbosacra, o lo que podría ser la zona pélvica, pero conforme se dio el desarrollo, este va adoptando una posición más alta, como se ven en las fotografías, por el crecimiento de la yema ureteral y por cambio en la posición relativa de los órganos de la región, pero también como la disminución de la curvatura del cuerpo. Y todo esto deviene o da como resultado la posición anatómica que se conoce el riñón, que vendría a ser entre las vértebras T12 y L3. Aún con los cambios descritos anteriormente respecto a la estructura, funcionalidad y posicionamiento del riñón, se debe tener presente que en el momento del nacimiento los riñones tienen aspecto lobulado o grumoso, pero esta apariencia va a desaparecer en la infancia producto del crecimiento de las nefronas. Estas no aumentan de número, sino que aumentan en cuanto a tamaño, por lo que se ve que su desarrollo continúa en postnatal y siendo este el último cambio, ya se puede hablar de un riñón definitivo o adulto. La vejiga urinaria y la uretra provienen de la cloaca, la cual se divide por el tabique urorectal en el seno urogenital y el conducto anorrectal. Luego, el seno urogenital se diferencia en una parte superior, que corresponde a la vejiga urinaria, una porción media, también llamada porción pelviana del seno urogenital, y una parte inferior correspondiente al seno urogenital definitivo. La porción superior de la vejiga se continúa con el alantoides, el cual involucionará para convertirse en el adulto en el uraco o ligamento umbilical medio. En la vejiga desembocan los conductos mesonéfricos, los cuales posteriormente se incorporan en la pared de la vejiga, de modo que la vejiga quedará conformada por una pared vesical de origen endodérmico mezclado con los conductos mesonéfricos que tienen un origen mesodérmico. Posteriormente se unen los uréteres a la vejiga en una posición un poco más alta que los conductos mesonéfricos. De esta forma, la porción mesodérmica de la vejiga forma el denominado trígono vesical. La porción media o porción pelviana del seno urogenital en el hombre dará origen a la uretra en su porción prostática y membranosa, mientras que en la mujer formará el introito vaginal, mientras que el seno urogenital definitivo difiere mucho en ambos sexos. Bases moleculares para la diferenciación. La diferenciación del metanefro consiste en una interacción de tipo inductiva recíprocas, en donde va a haber una interacción entre el epitelio y el tejido mesenquimático. El epitelio es la yema ureteral y el tejido mesenquimático es el blastema metanéfrico. Experimentalmente se comprobó que el epitelio va a inducir al tejido mesenquimático para formar los túbulos nefrogénicos, mientras que el tejido mesenquimático va a inducir al epitelio para formar este patrón de ramificación. Además, si se induce esta interacción, no va a haber una diferenciación de los túbulos renales, por lo tanto no hay una diferenciación del metanefro en general. En la siguiente diapo vemos un esquema de cómo ocurre la diferenciación del metanefro. Las estructuras de color amarillo van a ser la yema ureteral o el tejido epitelial y el contorno de color negro y las estructuras de color negra va a ser el blastema metanéfrico o el tejido mesenquimático. Durante el desarrollo del riñón, el mesoderma paraxial va a expresar el gen WT1, que es el gen supresor de tumor de Wilms, el cual permite que el tejido mesenquimático responda a la inducción provocada por la yema ureteral. Además, en etapa temprana de la formación del mesonefro, la respuesta a esta señal de WT1 son la expresión de LIM1 y PAX2 en el mesodermo intermedio.
LIM1 es un factor de transcripción que induce la agregación de células mesenquimáticas del mesodermo intermedio para dar forma a conductos néfricos primarios, mientras que PAX2 también es un factor de transcripción, el cual promueve la condensación del mesénquima para prepararse para la formación de los túbulos epiteliales y también induce la conversión de las células mesenquimáticas en túbulos epiteliales. El mesénquima experimenta una epitelización. En el blastema metanéfrico va a secretar GDNF y HGF. GDNF es factor neurotrófico derivado de glía y HGF es factor de crecimiento de hepatocitos o factor de dispersión. Ambos interactúan por medio de sus receptores RET y MET, respectivamente, con el epitelio de la yema ureteral para estimular el crecimiento de esta última y mantener las interacciones. Por su parte, la yema ureteral va a secretar LIF y FGF2. LIF es un factor de inhibidor de leucemia y ambos inducen el blastema a formar precursores epiteliales de los túbulos renales. Además, el blastema metanéfrico expresa WNT4 y hace que el mesénquima experimente epitelización y forme túbulos. A su vez, este epitelio va a secretar WNT4 y PAX2, que induce el mesénquima condensado que experimente la epitelización y la diferenciación de los túbulos excretores. Por su parte, la yema ureteral va a secretar WNT11, BMP7 y FGF2. BMP7 es proteína morfogénica de hueso 7 y junto a WNT11 son indispensables para la división dicotómica de este frente a la influencia del blastema metanéfrico. Luego, BMP7-FGF2 va a estimular la proliferación del mesénquima metanéfrico y mantiene la expresión del gen WT1 y bloquea la apoptosis. En esta diapo encontramos un esquema que resume cómo ocurre la diferenciación del metanefro. Procesos a considerar durante la diferenciación del metanefro. En la formación del túbulo renal va a haber una reducción de la actividad mitótica del mesénquima y el primordio adopta una forma de copa. Además, hay una polarización de un grupo de células que va a causar la formación de la luz central y la lámina basal externa, en donde hay una diferenciación de podocitos. Además, hay un aumento de células endoteliales por el factor glomerular fibroblástico tipo 2. En la diferenciación final del túbulo renal hay una adquisición de polaridad por células epiteliales, hay una deposición de laminina en la matriz extracelular y hay una concentración de glicoproteína de membrana integral ovomorulina o ecaderinas para sellar los bordes laterales de las células. Además, el túbulo adopta una forma de S a medida que se va diferenciando. Otro proceso a considerar es que en los patrones de expresión génica del túbulo renal, en el extremo glomerular va a haber una disminución de PAX2 y aumento de WT1. En el otro extremo del futuro túbulo contorneado distal va a haber una expresión destacada de WNT4 y ecaderinas. Y en la parte intermedia del futuro túbulo contorneado proximal hay un marcador celular potente, la K-caderina, y va a ocurrir la apoptosis de células no inducidas para formar el lumen. Además, en la progresión de la diferenciación del túbulo renal, va desde el glomérulo hasta el túbulo contorneado proximal y posteriormente hasta el distal. Y las células epiteliales tubulares desarrollan características moleculares típicas del riñón maduro, como lo son los antígenos del borde en cepillo. En cuanto a los problemas del desarrollo del sistema urinario, estas son 4 posibles malformaciones ocurridas durante la etapa gestacional. El riñón poliquístico corresponde a la malformación que incluye varios quistes en la estructura del riñón. Esto le impide al mismo realizar su función específica, debido a que hay una falta de comunicación entre los túbulos renales y la porción colectora. Esta malformación en la mayoría de los casos es de carácter hereditario. La duplicación ureteral corresponde a una presencia de doble uréter. Una posible causa de esto es la bifurcación temprana de la yema ureteral. Esta anomalía suele estar asociada a ectopía ureteral, es decir, tener el uréter en sitios no anatómicos, como por ejemplo uréteres desembocando en la uretra directamente en el vestíbulo vulvar o en la vagina. El riñón pélvico corresponde a una anomalía en el que el riñón no ascendió, permaneciendo en la pelvis, cercano a la arteria ilíaca primitiva. Por último, el riñón en herradura corresponde a una anomalía que se da porque ambos riñones no ascendieron y quedaron muy cercanos, por lo que ambos se fusionan. Decidimos incluir un caso clínico, el cual está basado en una malformación renal llamada agenesia renal. Esto corresponde a la ausencia total de uno o ambos riñones, causada por el fallo de la unión de la yema ureteral con el blastema metanéfrico. Nuestro caso corresponde a un paciente masculino de 23 años, con antecedentes de dolor intermitente en el hemiabdomen derecho, de carácter sordo y con presencia de calambres. El paciente refiere que el dolor se intensifica luego de ejercicio físico o luego de estar de pie por periodos prolongados. Además refiere haber tenido episodios ocasionales de hematuria, con ausencia de historial y síntomas de trauma. Por otro lado, niega presentar antecedentes familiares de enfermedades renales o anormalidades congénitas. Al examen físico no se detecta sensibilidad ni masas palpables anormales. Los signos vitales al ingreso estaban en rangos normales, al igual que la creatinina y la urea, indicando función renal preservada. El cultivo de orina presenta glóbulos rojos ocasionales sin proteinuria o leucocituria significante. Un ultrasonido real, imagen B, muestra una fosa renal derecha vacía y una fosa renal izquierda con un riñón aparentemente hipertrófico.
lo que hace pensar que este riñón creció para compensar la agenesia contralateral. Una resonancia magnética, imagen A, confirma agenesia renal derecha y descarta la presencia de un riñón ectópico. Además, confirma la hipertrofia del riñón y uréter izquierdo junto con la dilatación de los cálices. El paciente fue tratado con paracetamol por el dolor agudo. Sin embargo, fue dado de alta con la indicación de evitar dietas altas en potasio o ultraprocesadas y seguir una dieta baja en sal, lo cual fue bien adherido por el paciente, quien pudo continuar con su vida normal.